Bueno, buenos días, mi gente. Buenos días. Pueden saludar, por favor, para ver cuánta gente se está empezando a conectar. Bueno, buenos días. Mi gente, ¿cómo van? Hoy vamos a hacer un Facebook Live diferente a las veces pasadas. Hoy vamos a hacer eh, un pregúntale a su Miglas. Esto es algo que queremos hacer con nuestros clientes para que nos pregunten sobre inquietudes de productos o de procesos o de lo que tengan inquietud sobre los productos de nosotros o sobre procesos o ideas que quieran desarrollar. ¿Listo? Entonces la idea es que conversemos un poquito, que les pueda solucionar varias inquietudes que tengan. Listo, espero poder ser asertivo en las respuestas de las preguntas que me hagan. ¿Listo? Entonces, voy a dar un poquito más de tiempo para que la gente se vaya conectando, para poder eh, esperar que nos comiencen a hacer preguntas. Antemano, espero pues que todos estén muy bien en esta cuarentena. Recuerden que Sumiglas anda en cuarentena también. Nosotros estamos trabajando desde la casa. Comentaba ayer en el otro Facebook Live que básicamente nosotros no estamos abiertos al público, pero algunos clientes que tienen permiso para trabajar, nosotros podemos atenderles las necesidades. ¿Listo? Entonces, aquellos clientes que tengan esa característica, se comunican por favor con las asesoras comerciales o con nosotros a los teléfonos y con gusto los podemos atender. Buenos días, José Fernando, ¿cómo vas? Buenos días, Juan, ¿cómo vas? Gracias por conectarte con nosotros. Buenos días, Julián. Gracias ahí por estar conectados. Buenos, para aquellos que están acá ingresando, el día de hoy el Facebook Live va a consistir en que ustedes van a poder realizar preguntas sobre productos o inquietudes sobre productos o procesos que tengan y yo con mucho gusto iré dándoles respuesta. Claro está, pues yo no me las sé todas, entonces entenderán si alguna u otra se me puede escapar. Pero entonces trataré de darle muy bien, muy buena respuesta a todas las inquietudes que tengan. Listo, entonces voy a estar pendiente un ratico a ver quién comienza con alguna pregunta y si no, pues entonces yo le empiezo a soltar preguntas a ustedes para que empecemos un diálogo más didáctico con ustedes para que nos entendamos mejor y empecemos a aprender cosas nuevas. Listo. Mientras tanto, voy a dar tiempito por acá para que la gente se vaya conectando.
Oh my God, the feeling. Bueno, Julián, vean, nosotros catálogo descargable como tal de Sumiglas, no tenemos uno todavía en este momento, apenas lo acabamos o lo estamos terminando casualmente en esta cuarentena. Va a ser un catálogo digital, pero por el momento tenemos el catálogo que hemos tenido ya hace mucho tiempo y está físico. Pero hay algunos catálogos que son de la marca de Buddy Roads o de la marca de Smooron, que sí están digitales. No sé si con esos productos tú estás trabajando o si estás trabajando con otros productos como de fibra de vidrio. Tendríamos que contarme como qué catálogo te interesa o si te interesa un catálogo global, pues entonces pues, lo compartiríamos cuando ya tengamos listo el que estamos haciendo digital, que de pronto estará. Entonces nosotros vamos a partirlo de la siguiente manera, los catálogos de fibra de vidrio o resina va a quedar en un solo catálogo, el catálogo de Smurón ya existe, que ese es muy completo, y el catálogo de Wii Roads, que es la parte de concreto, también ya existe. Existe otro también de Smurón que es específicamente de GRC o de concreto reforzado con fibra de vidrio, que también existe. Eso se los encuentras en la página de Smurón, www.smuron con guión medio .com y ahí están los catálogos. Listo. Vamos a ir por aquí. Leonel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, Juan, ¿cómo te va? Gracias. Me pregunta que nos comenta pues que ayer hicimos una presentación sobre productos para concreto, que fue lo de Wii Roads, que muchos de ellos parecían muy similares en propiedades. Eh, que si habría algún video donde puede ver cómo trabajan el material. Sí. Mira, en propiedades mecánicas, algunos se parecen, pero en desempeño y manejo son diferentes. Listo. O sea, cuando tú ya lo vas a manejar, se comportan diferente. Posiblemente el resultado final tenga unas propiedades físico-químicas parecidas, listo, pero en el tema del manejo son diferentes, listo. Entonces, pero ten en cuenta, ¿dónde los puedes encontrar? El catálogo y los videos y todo lo puedes encontrar en la página de internet de Buddy Roads. O te metes a YouTube y en el canal de Buddy Roads ahí hay varios videos. Listo, está el sellador, que eso sí es algo diferente, pues no, las mezclas más que todo, que es como más parecido, me dices tú. Ahí, ayer vimos un video de la Craftman Mix, que es ese que hicieron con Bumpage, que hicieron como una especie de baldosita ranurada. Y hay muchas cosas, la Vertical Mix, se comportan diferentes, listo. Entonces ahí en el canal de YouTube de Woody Roads puedes ver los videos, listo. Bueno, por aquí Leonel me pregunta algo que nos han hecho, esa pregunta me han hecho varios clientes, me dice que cuando volvemos a arrancar las ventas, como les venía diciendo, en este momento podemos hacer excepciones con clientes que tengan permiso para trabajar. Si no lo tienen, pues arrancaríamos ventas cuando nos den permiso. Listo, cuando ya el gobierno diga que podemos ir arrancando lentamente o que podemos empezar a abrir las empresas de a poquito, como sea que lo digan, es el momento que podemos hacer hasta el momento, que eso está hasta el 27 estamos como estamos en este momento, listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Eh, eh, Julián, y Juan, en la página de Sumiglas, www.sumiglas.com,
encuentras el catálogo que tenemos hace tiempito, el que te digo que tenemos físico, lo encuentras también, listo. Ese ahí hay varios productos, están las fibras de vidrio, algunas resinas, están las herramientas. La gran mayoría de ese catálogo aún lo manejamos, listo, para que lo mires si quieres, ahí también lo puedes bajar digital. Juan, te voy a mostrar cuál es el canal de YouTube de Booty Roads para que lo mires. Es lo que hablamos de ayer, que lo quieres mirar, donde están los videos. ¿Listo? Por acá, yo lo busco acá. Voy a buscar la página y voy a buscar el canal. Que lo mires. Bueno, aquí está. Esa es la página, ¿listo? Se llama bootyropes.com. Ahí puedes ingresar y vas a ir a obtener catálogos, vas a obtener todo lo que es el tema de fichas técnicas, fichas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Y también está lo que es el canal de YouTube, que el canal de YouTube coloca simple y llanamente en YouTube, buddyroads.com, buddyroads, perdón, y te sale inmediatamente. Listo. Y ahí ya hay muchos videos, que es este. Listo. Entonces aquí ya te metes al canal de Buddy Roads y ahí ya te salen bastantes videitos. Listo, aquí en videos puedes ver que hay bastantes videos. El último que montaron, que es el de una mesa que tiene como fuego, que parece madera. Es muy chévere, muy bonito. Queda un terminado súper bacano. Entonces puedes verlo ahí. Listo. Que lo tengas presente, así lo buscas. Bueno, vamos a ir por acá. ¿Qué otras preguntas tenemos? Hola, por aquí me pregunta que si estamos atendiendo, pues vuelvo y repito de pronto para los que llegaron un poquito después a la transmisión, estamos atendiendo a clientes que tengan permiso para trabajar, pues no tenemos el punto de venta abierto, ni el de Medellín ni el de Bogotá, listo, pero algunos clientes que tienen esa particularidad, podemos atenderlos para que lo tengan presente. Por el momento seguimos cerrados hasta el 27, no sabemos qué van a pasar después de ahí, entonces estamos a la espera también como todos ustedes. Bueno, por aquí Julia me pregunta que si los cursos que nosotros damos los damos solamente en Medellín y en Bogotá. Sí, o sea, nosotros tenemos punto de venta en Medellín y punto de venta en Bogotá. Por esa razón, tenemos los cursos ahí porque es donde tenemos la infraestructura para poderlos dictar, digámoslo así. Pero hemos tenido algunos casos donde el cliente o alguna empresa dice, yo quiero que me editen el curso en mi empresa, que tiene el espacio, que tiene la forma de hacerse, y eso se puede diseñar. Listo, se puede lograr, se puede hacer, o se puede hacer una capacitación específica en lo que quieren aprender los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, Julián, hay muchas posibilidades que podemos tener en cuenta. Entonces, si buscas algo que específico que quieren aprender, lo podemos hacer. Listo, para que lo tengas entonces presente. Bueno, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Me pregunta si tenemos un teléfono de algún asesor para hacer una pregunta. Dime, Antonio, si es una pregunta técnica o si es algo de ventas. Listo, yo te regalo el contacto, claro que sí. Si es pregunta técnica, yo soy la persona encargada de esa parte.
Si quieres me la puedes hacer por acá, si quieres te doy mi teléfono y luego me llamas, o si es algo ya comercial, yo te regalo el teléfono de la persona que te pueda atender. Bueno, por aquí me pregunta Joy Dowers Ospina, si manejo resina de dos componentes. Sí, miren, vea, las resinas de nosotros todas son bicomponentes, ¿listo? Tanto sean resinas poliéster o sean resinas epóxicas o sean resinas de poliuretano, todas son eh, de, 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 dos componentes, ¿listo? Tienen su catalizador o su iniciador, ¿listo? Dime tú qué resina quieres, si son epóxicas, poliéster, poliuretano o qué proceso estás buscando para ver de cuál de todas esas te puede servir, pero todas de nosotros son resinas bicomponentes. Antonio, si es una pregunta técnica, si quieres la haces acá abierta o si quieres entonces ahora te dejo mi teléfono y o anótalo. El teléfono es 313-575-2600. Te lo voy a colocar aquí 313. Ahí te lo pongo. Listo, 313-575-2600. Me puedes llamar ahora después de que termine la transmisión y yo con gusto te puedo asesorar en lo que tienes como duda técnica. Eh, me pregunta que necesita silicona para hacer unos llaveros y cosas así. Eh, sí, nosotros manejamos, pues mira, realmente en silicona manejamos muchas siliconas. ¿Qué tamaño van a tener tus piezas? Es importante saberlo para saber qué silicona va a ser. Si es un molde abierto, listo. Entonces, es, si y son pequeños, puedes trabajar una silicona que sea bastante flexible, como por ejemplo el Moldstar 15 o el Moldmax 14, que son siliconas que son muy flexibles y muy resistentes. Listo. También va a depender de las características de tu proceso. ¿Cómo así? Por ejemplo, las siliconas Molmax 14 son siliconas que se catalizan por peso. ¿Listo? Entonces, si son moldes pequeñitos, necesitas una gramera muy exacta que te pueda medir esas cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque esta se cataliza al 10% de la cantidad de silicona. Es decir, si tú gastas 50 gramos o si gastas 100 gramos de silicona, pues le tienes que echar un gramo de 10 gramos, perdón, de catalizador. Y esos 10 gramos tienen que ser 10 gramos. Listo. Entonces tienes que tenerlo presente, que la gramera sea muy exacta. Si eso es una limitación, porque grameras exactas son un poco costosas, entonces la Molstar 15 se puede trabajar uno a uno en volumen. Entonces es más práctica para las personas que trabajan desde su casa, como tú me estás contando. Entonces, y no huelen a nada, no son tóxicas. La Molmax sí tiene un olor fuerte, entonces te puede como, si trabajas mucho con silicona, te pueden solvar pues la casa. Entonces, también son como cosas que son chévere saber de las siliconas para trabajar en la casa. Entonces, una silicona que no te huela nada, que no sea tóxica, que si un niño te coge un molde y se lo mete a la boca, pues no va a ser tóxico porque es grado alimenticio. Entonces, la Molstar 15 es una muy buena opción para trabajar desde la casa. ¿Listo? Entonces, esa te puede funcionar y vendemos mínimo 900 gramos. Acuérdense de que aquí me siguen preguntando que si tenemos envíos a Bogotá, depende. Listo. Si los clientes tienen permiso para trabajar y necesitan productos de nosotros para poder hacer ese trabajo, se contactan con la asesora y nosotros lo que hacemos luego es poderlos atender. Si no tienen ese permiso, nosotros estamos cerrados en Bogotá y en Medellín. Entonces, hasta el 27, que es la última noticia que dieron, y de ahí para adelante esperemos a ver qué pasará. Por aquí, Judowers me dice que hace porcelanicrón, ok, y que está sacando los moldes de sus figuras que fabrican porcelanicrón. Sí, no hay problema, puedes hacerlo con ese que te estoy diciendo. Ya el tamaño, que puede ser el Moldstar 15, ya el tamaño te va a decir si los moldes son vaciados o si los moldes son
brochados, cuando las piezas son figuras muy grandes, grandes son 20 centímetros, 17 centímetros, algo así de largo, ahí ya uno puede ahorrar silicona haciendo los moldes por otro proceso, que es un molde ya brochable. Listo, que los moldes brochables ya necesitan una silicona ya que se deje brochar, como la Rebound 25. Listo, pero ahí tienes que decidir si son brochables o no, depende del tamaño de las piezas. No, yo doy, me pregunta que él trabaja de la casa que si puede pedir los productos. No, como te digo, estamos cerrados, solamente le podemos vender a clientes que tengan permiso para trabajar. Lo lamento mucho ahí. Por aquí Juan me pregunta que si trabajamos con fibra de carbono. Sí, mira, nosotros hace mucho tiempo comercializamos fibras de carbono, mucho tiempo. Eh, Más, posiblemente fuimos de los primeros en traer fibra de carbono aquí a Colombia. Y básicamente en este momento tenemos una sola fibra de carbono que es un tejido plano convencional de 190 gramos por metro cuadrado. Listo, que es como el más común. Sé que existen muchos tipos de tejido, tejido twill, tejido unidireccional, etcétera, pero en este momento, pues como es el más común y el más usado para hacer sobre todo partes automotrices o patines o cosas deportivas, manejamos el de 190 gramos por metro cuadrado. Y manejamos las resinas epóxicas para hacer laminación con ese tipo de fibras. Listo. Bueno, entonces, yo como pronto me sospechaba que no iba a haber muchas preguntas técnicas, entonces voy a hacer mis preguntas técnicas. Listo. Y ustedes me van a empezar a decir si saben algo de esto o no. Listo. No tienen que decirme un parlamento de explicarme pues, la chorrera completa, sino que solamente me dicen sí, sí sé, no, no, no sé. Listo. Entonces empecemos haciendo esto para que hagamos más dinámico esto. Bueno, entonces yo quiero saber si sabes qué es una resina de poliéster. Ahorita alguien me estaba preguntando que si teníamos resinas bicomponentes. Eso es una resina que es de varios componentes. Entonces, lo que hace que trabaje con varios componentes es una característica que va en esta respuesta. Entonces, si alguien me dice qué tipo de resina es una resina poliéster, se lo agradecería o yo le cuento en un momentico. Bueno, por acá, Wilson, ¿cómo te va? Por aquí Wilson me pregunta, ¿qué es un molde brochable? Bueno, empecemos pues con preguntitas antes de saltar hasta el poliéster. Eh, un molde brochable, como su nombre lo dice, es cuando yo la silicona, porque es un molde de silicona, la aplico a brocha sobre la pieza. ¿Por qué? Porque un molde brochable tiene un espesor muy delgado. Un molde que uno quiere que dure mucho tiempo y se hace a brocha, se hace más o menos de 9 milímetros de espesor. Normalmente un molde que es vaciado o un molde en bloque es un molde que es de 2 centímetros de espesor. Entonces el ahorro en silicona es bastante grande. ¿Qué particularidad tiene un molde brochable? Que después de que yo aplico el producto brochado sobre la figura que quiero copiar, tengo que hacerle un contramolde rígido. ¿Por qué? Porque como queda tan delgado, necesita algo rígido externo que lo sostenga. Listo. Si yo quito la silicona después de que la apliqué y se secó y es así delgada y la quito de la pieza, queda como una especie de cobija porque queda muy delgada. ¿Listo? Entonces queda tambaleando para todas partes. Entonces hay que tener algo rígido o una carcasa rígida que lo sostenga. Eso rígido pueden ser muchas cosas. ¿Listo? Literalmente pueden ser muchísimas cosas que se conviertan de rígido. Es decir, puede ser gasa yeso, que es con lo que le enyesan a uno cuando se parte una mano, puede ser masilla epóxica, puede ser resina poliéster con fibra de vidrio, puede ser masilla de poliuretano, puede ser infinidad de cosas, puede ser yeso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, es un molde que se fabricó con el producto aplicado a brocha, que queda delgado y por ende rinde más la silicona, sale más económico el molde, pero necesita una parte rígida que lo sostenga. ¿Listo? O sea, es un molde que lleva dos procesos. Y ya cuando es un molde brochable de dos caras o un molde cerrado, pues es un poquito más complejo de fabricar.
pero la idea principal es que es un molde donde se le aplica la silicona a brocha. Listo, Wilson, así espero que te haya dado una buena respuesta. Si quieres mirar más de este tema, si me dices si te comparto un video donde puedes ver cómo se hace un molde brochal. Aquí Jumes me pregunta que si pueden trabajar con uno trenzado, con carbón trenzado. El carbón trenzado, pero ¿de qué manera? Porque es que mira, en tema de tejidos, los tejidos son infinidad de tejidos, listo. Tanto en fibras de vidrio, como en fibras de carbono, como en fibras de Kevlar, como etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces ahí tienes que decirme trenzado de qué manera. Trenzado, pues trenzado es cuando uno los gira y quedan trenzados. Pero si son tejidos, listo, es diferente. Trenzado a tejido es diferente. Nosotros manejamos tejidos. O sea, tenemos un tejido plano donde va el hilo de esta manera. Listo, va como cruzado. Eso dice que va en 0 y en 90. Listo. Entonces, así, ya tejido, sí, ese es uno que es 1 a 1, o sea, un hilo en 0 y un hilo en 90. Hay otro que es 2-1, que son dos hilos en 0 y uno en 90. Eso quiere decir que es el famoso twill, que si uno mira la tela se le ve como un hilo que va como de ladito, pero realmente es por la forma en que está tejido, que es 2-1. Listo, dos urdimbres y una trama. Entonces, básicamente eso hace que se vea como que va de ladito. Ese tejido twill lo que te hace, eh, es que lo que te facilita cuando trabajas con él es que se horma más fácil. Listo. Y hay gente que le parece más bonito porque se ve un hilo como de ladito. Listo. Pero básicamente lo que hace es hormarse más fácil. Listo. Entonces ahí tendrías que ver qué tejido quieres trabajar, porque hay tejidos, entre comillas, tejidos, pues, pero son unidireccionales, o sea que todos los hilos van para un solo lado, en una sola dirección longitudinal y van cosidos para que no se separen. Entonces hay muchos, muchos, muchos tipos de tejidos. Bueno, entonces yo les voy a dar respuesta a la resina poliéster, nadie me ha dado respuesta. ¿O a quién me dio respuesta? A ver, yo miro, Nil. Bueno, yo aquí veo que hay gente de la empresa, ninguno me ha contestado tampoco. Bueno, entonces yo le voy a dar respuesta porque nadie me ha contestado qué es una resina poliéster. Bueno, antes de contestar, Jume me dice que si recomiendo usar horno para este tipo de tejidos. ¿Cómo así? A ver, yo de pronto es que creo que has visto videos donde meten la fibra de vidrio a hornos. Lo que pasa es que ahí hay una cosa. Cuando uno trabaja con fibra de carbono, hay varios tipos de procesos. ¿Listo? Uno de esos procesos son procesos por un autoclave, que es como una especie de horno y compresión. Listo. Básicamente, ¿por qué se trabaja así? Porque usan tejidos pre-prec principalmente. Los tejidos pre-prec son tejidos que ya vienen preimpregnados con una resina y un iniciador o un catalizador. Entonces, ya usted coge ese tejido tiene que tener desde que lo venden hasta que yo lo coja acá y lo despache, como estar guardado en frío, ¿listo? Una custodia en frío, porque si se calienta un poquito se pone tieso, porque el iniciador de la resina con que está impregnada la tela reacciona por temperatura. Entonces, uno tiene que tener aire acondicionado, donde se trabaja tiene que tener aire acondicionado, todo, todo, y solamente tocar calor al momento de meterlo al autoclave o al horno, que eso ya hace que el iniciador empiece a trabajar y endurezca la pieza con la fibra de carbono. También yo puedo usar horno para cuando yo hago un proceso con fibra que no viene preimpregnada, sino que viene normal. Yo mojo con epóxica y con un horno puedo acelerar el curado de la resina. Listo, hacer un postcurado. Pero hacer un postcurado en la resina epóxica es delicado porque no puede ser que lo pongo solamente como en poliéster, que lo pongo a 80 grados centígrados 4 horas después de 12 horas. No, ese tiene que ser un calor progresivo en ciertas escalas, dependiendo del diseño que usted tenga, dependiendo de un montón de cosas, para darle un postcurado correcto. Si yo le someto mucha temperatura, puedo crear una deformación. Entonces, el tema de meter a temperatura piezas es un poquito delicado. Listo, hay que experimentar bastante antes de hacerlo o estudiar bastante antes de hacerlo. Cuando es con epóxico, con poliéster es un poquito más sencillo, pero el poliéster no se trabaja con carbono. Recuerden que siempre que traen con fibra de carbono, trabajan con resinas epóxicas o vinilésteres, no trabajan con resinas poliésteres. ¿Listo?
Bueno, por acá miremos. Bueno, por acá, Simón, ¿cómo te va? Me dice, buenos días, una inquietud. Es que compré una silicona que es brochable, pero necesito que sea más tixotrópica. ¿Qué le puedo adicionar para que sea más tixotrópica? Bueno, tixotrópica quiere decir que no se chorree cuando se aplique verticalmente para las personas que de pronto no sepan. Listo. Hay un aditivo que nosotros vendemos que se llama Tyvex, que básicamente lo que hace es que yo aplicarle el aditivo, que es un líquido, y revolver una silicona, la silicona se pone más espesa y por ende gana más tixotropía. Entonces ese aditivo normalmente se usa muy poquito, en 100 gramos usas como 20 gotas, 30 gotas más o menos, que eso es como el 0.5%. Lo aplicas, lo revuelves y ya te queda más tixotrópica. Entonces depende del porcentaje que tú eches del Tyvex, te queda o menos o más tixotrópica para que lo tengas presente. Listo, entonces si existe, lo tenemos hace mucho tiempo, de pronto si cuando la compraste, si no la compraste nosotros, nos falló en decirte que existe eso, porque normalmente cuando yo siempre trabajo molde a brocha, por más que la silicona ya se venda aplicable a brocha, hay ciertos puntos de las piezas que necesitan más viscosidad o más tixotropía para que sea, por ejemplo, cuando hace una calavera, las cuencas de los ojos que son hundidas, ese hueco hay que llenarlo con silicona y si no se le aplica ese producto, pues la silicona se chorrea y se chorrea y se chorrea. ¿Listo? Por aquí Joana, una compañera, ya había dado respuesta ahí en el chat. Muy bien, Joa. Bueno, por aquí Víctor me responde algo sobre la resina poliéster. Es un polímero termofijo. Sí, señor. Correcto. Listo. O termoestable también se le llama. Jun, no es necesario un horno cuando trabajo fibra de carbono. Eh, pues como te digo, si es fibra de carbono sin preprex sino normal y trabajas con resina epóxica, no necesitas un horno obligatoriamente. Kinelli, ¿cómo te va? Me hace una pregunta. Me dice que hizo un taller con nosotros, está fabricando unas piezas en arcilla y que quiere hacerles moldes en silicona. Que el silicón que se aplica con una brocha, me imagino que al hacer caretas y después hacer cajitas, listo, bueno, no. Eh, sea como tú trabajas con arcilla, si es arcilla convencional, tienes que tener presente algo, y es que la arcilla convencional eh, tienes que tenerla en cuenta que tiene azufre, listo. Ese químico normalmente inhibe el secado de muchas siliconas. Ese secado, eh, al inhibirse, pues queda la silicona pegachenta por siempre. Entonces ahí tienes que tener en cuenta que sí o sí, si trabajas con arcilla convencional, tienes que trabajar con la serie Molmax, que la serie Molmax es muy difícil inhibirla. La serie Molmax son siliconas de curado de estaño. Cuando uno habla de siliconas, hay dos tipos de base química diferente que son de estaño y de platino, y las de platino son las que son para hacer moldes de alimentos, piezas médicas, o sea, que no son tóxicas, listo. Y la Small Max tiene una parte de toxicidad y entonces no sirve para alimentos, no sirve para nada médico, solamente para hacer moldes para piezas o para vaciar concreto, yeso, parafina, cualquier cosa de estas que no tiene contacto pues para meterse en la boca ni para ponérselo encima. Y esa serie de Molmax no se inhibe con la arcilla fácilmente, listo. Pues normalmente si ya es demasiado rica en azufre, pues cualquier cosa se va a inhibir, pero normalmente no pasa eso. Entonces tienes que trabajar con la serie de Molmax. Si vas a trabajarlo brochable, que lo puedes hacer por más liso que sea la superficie, no hay lío, listo. Puedes trabajar con el Molmax 25. Usar Tivex también, que el Tivex funciona para cualquier silicona, que es para que quede más viscoso o más tixotrópico, y puedes también usarla ya vaciable. La Molmax 25 yo la puedo convertir brochable con el Tivex o la puedo dejar y hacerla vaciada. Si necesitas solamente hacer moldes vaciados o moldes en bloque y
no tienes bomba de vacío para que te queden perfectas sin burbuja, entonces usa la Molmax 14, que la Molmax 14 es de muy baja viscosidad y es muy chévere de usar porque seca más rápido, es un poquito más flexible y la viscosidad es muy baja, entonces es muy fácil uno poder vaciar moldes con ella. Espero, Nelly, que te haya dado una buena respuesta. Por aquí Wilson me pregunta algo sobre la resina poliéster. Me dice, la resina poliéster tiende a encogerse cuando se aplican con rotomoldeo. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar lo de la resina poliéster y te voy a dar respuesta sobre lo que me estás preguntando. ¿Listo? Por aquí yo busco la respuesta. Listo, entonces, la resina poliéster es un polímero termoestable, listo. Quiere decir que su reacción química o su estado de líquido a estado sólido se pasa químicamente, no se hace por temperatura. Un polímero termoplástico, por ejemplo, es como la silla Rimax. Tú derrites una silla y vuelves a hacer otra, es totalmente reciclable. En este caso no, listo, solamente se transforma químicamente, que se usa como matriz para la construcción de equipos, tuberías anticorrosivas, tanques, buses, barcos, etcétera, pinturas, etcétera, etcétera. Listo. Para ganar su dureza usando un catalizador, que muchas veces o casi siempre se usa mecperóxido o metiletilcetona peróxido, pero hay muchos tipos de peróxido, pues el más usado es mecperóxido. El poliéster tiene una ventaja que es muy resistente a la humedad, a muchos químicos y tiene alta resistencia mecánica. Listo. Cuando yo tengo un polímero termoestable y reacciona químicamente con su iniciador o el catalizador, como le decimos nosotros, básicamente lo que hace es generar calor en la reacción. Ese calor que genera va a provocar contracciones en la reacción, contracciones en la pieza que se está fabricando, sea por rotomoldeo o no. Ventaja que sea por rotomoldeo, que como queda un volumen bajito de la resina, el calor no es muy alto, no gana muchísimo calor, entonces la contracción baja menos, pero aún así se va a contraer. ¿Listo? Ten en cuenta que Wilson que se va a contraer. ¿Qué tanto? Una resina poliéster puede contraer entre el 4 y el 8% dependiendo de la rigidez de la resina. Entonces, sí puede contraer bastante. Normalmente para esas contracciones controlarse se usan cargas. Se usa carbonato de calcio o polvo cerámico y eso lo que hace es hacer una disipación un poco de temperatura y entonces la contracción baja un poquito más, pero siempre se va a contraer. Listo, tenlo presente y normalmente cuando hacen piezas, por ejemplo, los que hacen lavamanos, lavaderos y todo eso, o piezas que se ensamblan y tienen en cuenta esa contracción, la miden y hacen los moldes un poquito más grandecitos para que la contracción no les perjudique ensambles y cosas así. Listo. Entonces espero que te haya dado una buena respuesta sobre el tema de contracción. Por aquí tenemos otras preguntas. Vamos a mirar. Por aquí me pregunta sobre la resina vinilester. ¿Qué usos tiene la resina vinilester? Bueno, las resinas vinilester son resinas de alta resistencia química y algunas de alta resistencia a la temperatura. Básicamente las resinas vinilesters pueden ser usadas para hacer todo lo que son temas anticorrosivos, es decir, para hacer tanques o recubrimientos sobre tanques de algunas, digamos, metálicos o de yeso, perdón, o de concreto o de lo que sea, o de fibra de vidrio. Y básicamente lo que hace es resistir ataques químicos. Listo. Y de temperatura. Nosotros tenemos resinas que aguantan desde 105 grados centígrados en vinilester hasta 180 grados centígrados. Cuando los poliésteres, el que más te aguanta es 72 grados centígrados. Entonces, son resinas que son un poquito más costosas por sus características. Normalmente una resina vinilester, las que nosotros manejamos, que es de la marca Ashland, que posiblemente es de las mejores en el mundo, tienen una tabla de resistencias donde usted me dice, yo quiero trabajar con hipoclorito de sodio al 50% de concentración a una temperatura de 40 grados centígrados. Esos datos nosotros los tomamos, nos vamos a esas fichas de resistencias químicas y nos dicen cuál de las 3 referencias que manejamos de resina te sirven para tu proceso. Siempre que trabajas una resina vinilester, hay que hacerle una capa resistente a la corrosión. Entonces, esa capa se compone de cierto espesor. ¿Listo? Normalmente,
ese espesor está como en 2.5 milímetros. Entonces uno usa para una resistencia o resistencia a la corrosión, uno tiene que hacer más o menos 2 capas de MAT 450 y una capa de velo de superficie o velo Nexus, depende del químico, con la resina. Listo. Eso te da la resistencia adecuada para yo trabajar sistemas anticorrosivos. Entonces los vinilester se usan mucho para ese tema. Y como son resinas que son eh, que aguantan muchas temperaturas, que aguantan mucha temperatura, perdón, se usan para fabricar moldes. Los moldes sufren, cuando son moldes en fibra de vidrio, sufren mucho por la temperatura. Cuando usted está trabajando un molde de fibra de vidrio, la fibra de vidrio que le está aplicando encima del molde o lo que le esté vaciando al molde, que normalmente siguen siendo resinas termoestables, va calentando el molde y lo calienta y lo calienta y lo calienta. Y ese calor va deformando el molde cuando no tiene un HDT correcto. El HDT es la resistencia que tiene la resina a la temperatura. Entonces, es bueno tener este tipo de resinas en los moldes, ¿listo? Porque aguantan mucho más temperatura. Igual, cuando uno habla de gel coats, los gel coats también vienen en vinil ester, que son los gel coats que son más resistentes también. Como son vinilésteres, químicamente son muy resistentes y a temperatura también. Nosotros tenemos uno que es un gel coat vinilester rojo, ese aguanta hasta 130 grados centígrados y químicamente es muy resistente. Entonces, un molde que está hecho con resinas vinilester y gel coat vinilester son más resistentes que si yo hago un molde a punta de resina poliéster. ¿Listo? Entonces, esos son los usos que normalmente le puedo dar a una resina vinilester. También la puedo usar para laminar fibra de carbono. ¿Listo? Porque los módulos mecánicos de las fibras vinilester son muchísimo más altos que las resinas de poliéster. Listo, Julián. Espero que haya una buena respuesta a tu pregunta. Por aquí, Mario, ¿cómo te va? Me pregunta, ¿qué masilla tienen para moldear tipo plastilina, de secado sea duro? Bueno, para nosotros hacer modelado, tenemos dos cosas. Una que es plastilina, pero es plastilina para moldear o para modelar, perdón, y se llama Sculptex, pero es plastilina, no se pone dura. Listo, pero sirve para modelar. Y otra que se llama Freeform, listo, como forma libre. Listo, Freeform es de la marca Smuron, el Sculptex también es de la marca Smuron, y es una masilla epóxica que se deja modelar o moldear y luego de determinado tiempo se pone rígida. Listo, no se puede devolver en su estado, es decir, después de que está rígida, rígida quedó. No se puede calentar para derretirse y volverla a usar, no. Listo. Simple y llanamente modelas con ella y determinado tiempo después se pone rígida. ¿Por qué digo determinado tiempo después? Porque los tiempos son muy variables. Si yo mantengo, hago la bolita, es un bicomponente porque es un epóxico, son dos bolitas, las mezclo, las amaso y esa, cuando ya esté un color homogéneo, empiezo a trabajarla. La puedo mojar con agua para alisarla, la puedo tallar, la puedo modelar, la puedo hacer muchas cosas. Y mientras yo esté sobe y sobe la masita, ella no comienza a secarse. Ya después de que yo hice la pieza y la dejé quieta, comienza un proceso en que empieza a secarse. Puede yo estar sobándola 1 hora y no comienza a secarse. La dejo quieta y a la media hora después empieza a secarse. Y ya 24 horas después está rígida, rígida. Nosotros de ese Freeform tenemos diferentes referencias porque existen diferentes referencias para diferentes procesos. El que es para esculpir se llama Freeform Sculpt. Listo. Lo puedes encontrar en la página de smuron.com o puedes encontrarlo en el canal de YouTube de ellos también. O pones en YouTube Freeform, que se copia así. Yo lo pongo por acá para que lo vean. Y ese Freeform lo pones en YouTube y te salen ahí como hacen unas esculturitas con él. Listo. Para que lo tengas ahí presente. Bueno, sigamos dando respuesta a las preguntas que tenemos por acá. Andrés que me había dicho, pregunta por acá que si tenemos domicilio. Andrés, pronto llegaste un poquito tarde a la transmisión, pues ya hemos dicho que estamos cerrados por la contingencia, solamente podemos venderle a los clientes que tengan permiso para trabajar.
Joana, ahorita que estamos hablando de la contracción de las resinas poliéster, me dicen que podemos evitar un poquito esa contracción o bajarla con cargas minerales. Listo, con cargas minerales podemos bajar la contracción. Lógicamente, eso va a estar en qué carga mineral use. Puede ser carbonato de calcio, polvo cerámico, alúmina, hay muchas. Listo. Normalmente la que mejor controla ese tema es el polvo cerámico o la arena de sílice, pero entonces va a depender mucho de cuánta carga mineral pones en la pieza. Listo, normalmente un sistema de un polímero colado, pues resina con carga, normalmente va a cargar una parte de resina por 2.5 partes de carga, pero eso sube bastante la viscosidad. Listo, entonces eso ya el tema de controlarlo se puede, pero entonces depende mucho de la viscosidad que el cliente requiera, la cantidad de mineral que yo le puedo echar o de polvo que yo le puedo echar a la resina y por tal motivo la contracción va a variar. Listo, si he hecho mucho, contrae menos, si he hecho muy poquito, contrae más. Bueno, por aquí Jun me pregunta, Esteban, ¿qué tengo experiencia en moldes? Gracias. ¿Qué recomiendas para hacer el esqueleto de unas formas ovoides grandes y así poder aplicarle la fibra de vidrio y crear las piezas? Eh, Te recomiendo que las puedas hacer moldes en silicona, pero con silicona brochable. Listo. No silicona vaciable porque son piezas grandes. Vas a tener que usar la brocha. Y puedes usar una silicona que hemos tenido muy buenas experiencias con ella que se llama Rebound 25. Listo. La Rebound 25 es una silicona bastante resistente al rasgado. Químicamente es muy resistente, entonces le puedes vaciar poliéster con fibra de vidrio, no hay lío. Pero entonces ahí hay que mirar una cosa. Si son piezas abiertas, no hay lío en trabajar las laminadas con fibra de vidrio. Si son piezas cerradas, tienes que tener buena experiencia para hacerlo. Listo, normalmente se puede hacer, los maniquíes los hacen así, las manos de los maniquíes los hacen así, pero eso hay que tener el tirito para uno poder cerrar el molde cuando ya están laminados con fibra de vidrio y que se pegue fibra con fibra ahí internamente. Eso normalmente se usa con masilla y cosas así. Pero sí, sí se puede trabajar y lo hacen normalmente con Rebound 25. Como decía ahorita, el que use Rebound 25 tiene que tener en cuenta que debe de fabricar contramoldes rígidos para sostener la forma de la silicona. Listo. Por aquí John me dice buenos días desde Cúcuta, qué rico que nos están viendo de por allá, espero que todo esté muy bien, buenos días. Por aquí, Sebastián, ¿cómo te va? Por aquí me pregunta, en cuanto a la resina epóxica y sus colorantes, ¿cómo debe ser su uso? ¿El colorante es un color sólido o es posible que sea translúcido? Muchas gracias. Listo, Sebastián. Mira, para resinas epóxicas existen muchos tipos de pigmentos. Puede ser de un polvo, líquidos o en pasta. Listo. Especiales para epóxico se manejan de la marca Smuron y se manejan tres diferentes. Listo. Bueno, cuatro diferentes. Pero entonces se manejan uno que es el Soxtron, que ese pigmento siempre te va a dar translúcido. Listo. Nunca va a dar un color sólido por más pigmento que eches. Ese pigmentos son muy concentrados y la cantidad que debes de aplicar es muy bajita. Normalmente es el 2% nada más. Cuando, por ejemplo, los pigmentos para poles se echan hasta el 10%. Este nomás con el 2% se logra el tono deseado, pues el máximo tono que el color puede dar, pero te va a quedar translúcido. ¿Listo? Si quieres colores sólidos, tienes que usar uno que se llama Uvo. ¿Listo? Que ese Uvo te da colores sólidos y también se aplica al 2%. ¿Listo? Entonces, si quieres colores translúcidos, usa uno, si quieres colores sólidos, usa otro. Si yo uso poquito Uvo, me da un color translúcido. Sí, me da un color translúcido, pero no con el tono indicado. Es decir, digamos que el azul de Uvo tiene un tono X cuando estás full saturado. ¿Listo? Si yo lo pongo poquito para que quede translúcido, el tono queda diferente. Entonces, si tú quieres un tono azul muy subido, pero que te quede translúcido, tienes que hacerlo con Soxtro. Y hay otros pigmentos que se llaman Ignite, que esos pigmentos Ignite son pigmentos fluorescentes. Listo. Con uno de este chiquito que son fosforescentes, que el verde es fosforescente, que realmente eso es un amarillo. Esos son los colores que tenemos. Y esos Ignite también se trabajan al 2%. Y cuando tú pones una luz negra, incandescen en la oscuridad.
Y tenemos los otros que son los Casmagic, que ya son perlados y pigmentos ya como con pepitas que hagan vistos, etcétera, que esos son en polvo y normalmente me los puedes usar con epóxico. ¿Listo? Entonces hay bastantes pigmentos que puedes usar de nosotros para epóxico. Mario me pregunta el tema de la masilla que te estaba comentando ahorita, que qué precio tiene. Eh, Tendrías que comunicarte con una asesora, pero te voy a dar un aproximado, listo. Más o menos, si no estoy mal, el kilo está como en 80.000 pesos, algo así. Listo, no tengo el valor aquí en la cabeza bien. Debería con una asesora comunicarte y ella sí te puede dar el valor correcto, listo. Ah, vea, por aquí Joana, la compañera, nos acaba de responder en el chat que vale 83.639 pesos masiva, 720 gramos, que en volumen son casi 2 litros, listo, porque esa masilla es muy liviana. Sebastián me pregunta que si Soxstrom, sí señor, pero sin la X, listos, con S, listo, por así lo puedes poner en YouTube si quieres, o te metes a la página, te la voy a colocar, www.smuron.com. Bueno, Ju me pregunta que si cualquier duda técnica se puede contactar por WhatsApp al número que di. Sí, señora. Por ahí te puedes contactar. No hay ningún problema. Me puedes escribir o me puedes llamar. No hay lío. Listo. Y con mucho gusto les puedo responder sus dudas técnicas. Sí, Sebastián, los pigmentos los vendemos nosotros. Listo, somos comercializadores exclusivos de Smuron. Vale, te podemos vender los pigmentos sin ningún problema. Te recomiendo que te vayas a la página que te puse ahí y busques el pigmento. Colocas el nombre ahí, Soxtron, ahí en el nombre que, como te digo, que es Soxtron, pero te lo voy a colocar acá. Listo, así lo buscas, lo pones ahí en el buscador de la página y ahí te sale los parámetros técnicos, qué colores hay, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, entonces como no veo más preguntas técnicas por acá, yo voy a hacer otra preguntita. Listo, estamos hablando de resinas poliéster, entonces yo quiero que alguien me diga si saben qué resinas poliéster existen en nuestro mercado, para que les apeo un poquito. Las resinas poliéster no todas son iguales, todas tienen bases químicas diferentes. Que me empiecen a decir algunas, por favor. Bueno, Sebastián me dice que por aquí ya se metió a la página de Smuron. Ahí te vas a enloquecer, bájate el catálogo si no lo tienes digital. Nosotros lo tenemos físico, pero pues como te lo podemos entregar por el momento, pues entonces bájalo digital y te a enloquecer con todo lo que vas a ver en ese catálogo. Es muy, muy bacano y muy didáctico, ¿listo? Entonces, cualquier pregunta que tengas sobre los productos de ellos, con mucho gusto. Andrés me dice que no vi una pregunta que me hizo más arriba. Espérate, yo la busco por acá. Bueno, por aquí Andrés tiene una pregunta, pues se me había pasado.
Hola, ¿por qué hay unas resinas epóxicas que no quedan cristalinas? Le quedan muchas micro burbujas, supongo que por la calidad. Lo que he usado es muy espesa y como en los cuales, listo. No alcanzan a salir las burbujas por espesa. Bueno, lo que pasa es que tienes que tener Andrés, en cuenta algo ahí de las resinas epóxicas. Las resinas epóxicas no todas son para hacer lo que yo quiera. Listo. Por ejemplo, las que son muy viscosas, que mucha gente las conoce como los famosos gemelos. Listo. Rígidos o flexibles, porque existen rígidos y flexibles. Los gemelos son resinas de alta viscosidad porque están diseñadas para hacer recubrimientos. ¿Cómo así que cómo así? Básicamente es un recubrimiento, es una película que coloco sobre X o Y material. Puede ser sobre una tabla de madera, puede ser sobre un piso, puede ser sobre lo que yo quiera. ¿Listo? Y esa película es más o menos entre 2 milímetros de espesor, 3 milímetros, a veces cuando es muy grueso. Y esa película se sostiene sola y se autonivela. Y si tú vas hasta el borde, digamos que estamos haciendo una mesa en madera, ya estamos recubriendo y yo voy hasta el borde y me quedo en el borde, la resina no se tira hacia el borde, listo, se queda ahí quietecita y hace como un chaflán en el ángulo, o sea, queda redondeado el borde. Listo, eso lo hace por la tensión superficial de la resina y eso es gracias a la viscosidad que tiene. Listo, entonces las resinas que son viscosas están diseñadas para hacer recubrimientos. Si tú quieres hacer un vaciado, para hacer una, qué sé yo, bisutería, que es como joyería, pues, o bisutería, que son como adornos o dijes o cosas así, o quieres hacer las famosas mesas de río, que es para llenar resina y que quede un bloque de resina en la mesa, en un hueco que tenga en la mesa. En esos casos la resina es diferente, listo, la resina es de muy baja viscosidad, el aire le sale solo, la resina se puede vaciar en volumen. Normalmente cuando tú tienes una resina de recubrimientos y vacías mucho volumen, que mucho volumen para una resina de esas es medio centímetro. Listo, la resina se pone opaca, se pone amarilla, las burbujas no le salen porque no está diseñada para eso. Cuando necesitas hacer volúmenes grandes, tienes que tener en cuenta que la resina tiene que estar diseñada para eso. ¿Listo? Entonces, no todas las resinas epóxicas te funcionan bien para todos los procesos. Entonces, hay resinas específicas para ciertos procesos. Entonces, tienes que, si quieres, me llamas luego o me cuentas por acá qué es lo que quieres hacer con esa resina, qué estás tratando de hacer, a ver si es la adecuada. Normalmente cuando yo hago un recubrimiento, también quedan unas burbujitas que lógicamente se dan al momento de yo mezclar A con B, pero normalmente se explotan con temperatura o con una pistola de calor. Algunas resinas funcionan, algunas otras no. Algunas tienen que ser con un soplete, listo. Algunas con un spray, se vende un aerosol para uno romper las burbujas. Entonces eso ya depende del proceso como tal, la resina epóxica que vayas a trabajar. Listo. Bueno, por aquí me están empezando a responder. ¿Qué resinas existen de poliéster? Ortoftálicas. Ortoftálicas, la acelerada, listo. Tereftálicas e isoftálicas. Eh, Sebastián me pregunta cómo se llama la resina epóxica de baja viscosidad. Se llama Epoxacas 690. También es de la marca de Smooth On. Listo. Ya que tú estás ahí como visualizando la página. Epoxa, Epoxacá 690, listo. Esa es de baja viscosidad. Puedes hacer bisutería, puedes hacer mesas de río, puedes hacer muchas cosas con ella. Es bastante transparente, con protección ultravioleta y muy líquida. Listo, de muy baja viscosidad. Bueno, entonces estamos mirando lo de las resinas. Entonces vamos a mirar qué bases químicas en resina poliéster hay. Ya por aquí Joana nos dio tereftálica, isoftálica, ortoftálica. Muy bien, Joa. Esas son algunas de ellas. Vamos a mirarlas acá. Listo, entonces hay resinas ortoftálicas que nosotros tenemos. Hay una que es la reciclas pura, que como su nombre lo dice, viene sin aditivos, viene sin cobalto y viene con alta viscosidad. Viene la preacelerada, que Joana nos la puso por ahí en el chat, que es una resina que ya viene de alta viscosidad, pero trae el cobalto incluido, que es un acelerante. La de encapsulados, listo, que esa es para ser encapsulados en poliéster. Viene también pura, de viscosidad media. La Resilias OT, que es una ortoftálica,
rosadita, muy bonita. Y el gel coat ortolijable. Listo, hay gel coats que son las pinturas, podemos decirlo así, con que se trabajan las piezas que se fabrican en fibra de vidrio. Hay gel coats ortolijables o ortos que son de no mucha resistencia química, pero son normalmente gel coats o piezas que no tienen esa particularidad que necesitan resistencia química o que vayan mucho a la intemperie, o son que piezas que se van a pintar luego con poliuretano o con otro tipo de cosas. Entonces, esto de gel coat solamente se pone para que muestre ciertos defectos en la pieza, para después corregir y luego pintar. Hay resinas tereftálicas, que por ahí nos las nombró también Joana, que nosotros tenemos la Resiglas y la Resiglas T. Listo. Está la resina de ciclopentadieno. Las resinas DCPD son resinas muy especiales, son resinas que tienen baja tactosidad, que curan más rápido, que tienen menos contracción, que tienen muy baja viscosidad con porcentajes sólidos muy alto, pues tienen unas particularidades bastante chéveres. Nosotros realmente no tenemos una DCPD 100%, pero sí tenemos una resina que es para RTM, que se llama Aracin, que es de marca Ashland y es una híbrida tereftálica con DCPD. Cuando uno habla de bases químicas de la resina, uno puede combinar cualquiera con cualquiera. ¿Listo? Eh, entonces hay muchas híbridas, por decirlo así. La isoftálica, que también nos la nombró por acá Joana, que nosotros tenemos la resina isoftálica. Las resinas isoftálicas, hablando en poliésteres, son las resinas que mayor resistencia química y a la temperatura tienen. Por eso es que los gel coats se hacen con resinas isoftálicas. Los gel coats de terminación se hacen con resinas isoftálicas, o los gel coats para moles también hay isoftálicas. Y están las resinas isoftálicas modificadas con neopentilglicol o las famosas iso-NPG. Los que trabajan con Gelcot y siempre piden Gelcot iso-NPG, eso significa isoftálica con neopentilglicol. Eso es un híbrido con neopentilglicol. El neopentilglicol yo lo puedo mezclar mucho con muchas resinas. Por ejemplo, yo conozco ortoftálicas NPG, neopentilglicol, y el neopentilglicol lo que hace es aumentar la resistencia química y sobre todo la resistencia a la intemperie. Listo, mucha gente dice que, ay, que es antihongos, ¿por qué no le pega hongos? Porque químicamente es muy resistente. Listo, entonces todos los gel coats, nosotros manejamos gel coat blanco, ISO NPG, gel coat incoloro ISO NPG y gel coat para moldes también ISO. Listo, entonces básicamente esas son las bases químicas más usadas en el mercado o más conocidas en el mercado. Por aquí Andrés me dice que le dejó claro la respuesta. Con mucho gusto, Andrés. Bueno, por aquí me están preguntando, es una pregunta bastante importante, que si alguna de las resinas podrían utilizarse para recubrir poliestireno expandido, el famoso icopor, como le decimos acá. Vea, para recubrir eso solamente puedes usar dos tipos de resina que nosotros manejamos, o resina epóxica. Listo, y eso que hacer capas muy delgadas porque el calor la puede quemar. Químicamente la epóxica no ataca el poliestireno. Que eso es lo que pasa, que normalmente el poliestireno es atacado químicamente por las resinas que yo le pongo encima, sobre todo con es poliéster, y eso lo derrite el poliestireno. La epóxica químicamente no lo va a atacar, pero si se calienta mucho la epóxica, sí lo va a atacar, pues lo va a quemar y lo va a derretir un poquito. Entonces, si haces capa del gas, no va a pasar nada. O lo haces con fibra, por ejemplo, no va a pasar nada. Listo. O también puedes usar un poliuretano. Listo. Con Esmuro nosotros manejamos una resina de poliuretano especial para exactamente ese fin, para aplicarle sobre poliestireno expandido. Es un Y se vende un equipo y todo para hacer eso, como un equipo que es una pistola donde yo meto unos cartuchos de la resina, que es un bicomponente. La pistola tiene un mixer en la punta, vos hundís el gatillo, él se mezcla, lo pintas, como aplicándolo con pistola licopor, lo vas pintando y eso va endureciendo a los 30 segundos, o sea, eso se pone rígido inmediatamente. Se llama Styrocoat o Styrocoat. Listo. Se usa para eso y algunos clientes tienen esa pistola aquí en Colombia y trabajan con eso. Ya si el tema de la pistola ya es una inversión muy alta y no tienes en este momento la producción necesaria para tenerla, puedes usar los resinas de poliuretano como los Smoothcast o los Tacs
para hacer recubrimientos con brochita. O sea, le puedes ir aplicando brocha. Seca muy rápido, listo. Eso a los 2 minutos y medio empieza a secarse y a los 15 minutos ya está seco. Entonces, compra brochas muy baratas y ve aplicando una capita delgada en un solo sentido y vas poniendo, dejas que seque, aplicas otra, dejas que seque hasta que ganas el espesor que tú requieras, listo. Pero el poliuretano es muy chévere para trabajar con poliestireno expandido, pero también puedes trabajar con epóxico. Es un poquito más delicado el epóxico porque el epóxico calienta más en su reacción, el poliuretano no tanto, listo. Entonces existen ya para eso. Antes de salir de la cuarentena, también nosotros tenemos otro proveedor que es Hawkey, que es en Estados Unidos, y creó un poliéster, o sea, es base poliéster, para recubrir poliestireno expandido. Y es aplicado a pistola con pistola de pintura normal. Eso es una novedad, es nuevo de ellos. Apenas lo vine a conocer la semana antes de salir a cuarentena. Entonces, ya mandan a pedir muestra y toda la cosa, pero pues por la situación en que estamos, pues hay que esperar a entrar. Pero es un desarrollo que tengo pensado para futuro porque es algo que la gente ha pedido mucho. Listo. Bueno, por aquí yo creo que ya hemos resuelto bastantes preguntitas. ¿Alguna otra pregunta? O pregunto yo otra cosita, a ver quién me sale con respuesta. Yo miro por acá qué les puedo preguntar. Vamos a preguntar hacer esta pregunta, a ver quién me la sabe responder. ¿Sabes qué es un concreto polimérico? ¿Quién sabe? ¿Quién ha escuchado por ahí concreto polimérico? Que la gente le dice concreto y polimérico, ahí como que empieza como a tambalear la cosa. Bueno, entonces les voy a responder de una vez que es un concreto polimérico. Bueno, el concreto polimérico es la combinación de agregados secos. Esto puede ser sílice, puede ser cuarzo, puede ser granitos, puede ser piedra caliza, puede ser carbonato, puede ser polvo cerámico, puede ser un montón de agregados secos. Listo. Mezclados en una resina sintética, que puede ser epóxico, puede ser poliéster, puede ser poliuretano. Listo. Normalmente se usa mucho epóxico y poliéster para estos concretos poliméricos que se catalizan mediante un proceso de mezclado se hace como la mezcla de esta mineral con la resina y de modelado o de moldeo para uno tomar la forma que requiere y se convierte en una fuerte matriz que reforzada o no con fibra de vidrio adquiere una excelente resistencia a la flexión, tensión y compresión. Listo, la compresión que puede alcanzar una resina de esto, la resistencia a la compresión que puede alcanzar es casi de 1 tonelada kilogramo, una tonelada por centímetro cuadrado. Listo. Tiene bastante resistencia química. Hay que tener en cuenta algo muy importante cuando yo hago un proyecto polimérico es que los agregados que le aplique sea la que sea sílice, cuarzo, piedra caliza, lo que sea, tienen que estar secos y libres de contaminantes. Listo, para que la resina pueda reaccionar correctamente. Sí, señor, por aquí Simón me respondió exactamente lo que les estoy contando. Es una mezcla de resina y carga minerales como carbonato, arena de sílice o marmolina. Listo. Normalmente estos concretos poliméricos se usan mucho industriales, ¿listo? Se usan para hacer pisos, se usan para hacer tapas de alcantarilla, se usan para hacer muchas cosas que son ya como tema industrial. Ya el tema de uno decir marmolina como tal, ya eso es más decorativo, pero eso básicamente es un concreto polimérico. Eh, es más, yo quiero mostrarles un video de un concreto polimérico. Vamos a verlo acá. Escondo este por acá para que se vea bien. Este es un concreto, el sonido, el concreto polimérico. Listo. Ahí eso ya es resina. Ahí le están echando el catalizador. En este caso es una epóxica, que es muy amarillo el catalizador. Sí, es una resina blanca con catalizador que es muy amarillo, pero no afecta el color. Le echa sílice. En este caso le están echando sílice.
El color que está dando ahí es por el color de la sílice. Le echan gris para que quede el tono que requieran. Recuerden que los pigmentos pueden ser muy diferentes, pueden ser orgánicos, inorgánicos, en polvo, líquidos, etcétera, etcétera. Y después de que esté muy bien mezclado, listo, se aplica en la superficie de aplicar. En este caso quieren hacer un piso, listo. Entonces lo vacían sobre el piso y lo van regando con una llana o con una se llama un rastrillo, ¿listo? Un rastrillo especial para pisos. Y luego de que yo lo esparzo correctamente, le saco el aire con un rollito dentado, que esos rollitos los manejamos nosotros, porque nosotros manejamos epóxicos para pisos. Listo. Eso es un concreto polimérico. Listo. Eso puede ser para hacer un piso, una bodega. Si ya es algo decorativo, pues no se le echan las cargas y queda transparente y con colores, pues ya eso es como creatividad de cada cliente. Tener algo muy presente. Si ustedes vieron, ellos mezclaron rápidamente y vaciaron rápidamente. Ahí está usando el rodillo dentado para sacarle el aire. Listo. Eh, esa, esas epóxicas tienen unos tiempos de trabajo. Por ejemplo, la que nosotros tenemos es de media hora. Pues uno dice, no, pues en media hora uno hace un montón de cosas. Pero media hora en capa delgada. Listo. Cuando yo estoy mezclando en la caneca, que ahí más o menos había unos 20 kilos, si yo me pongo a regar de a poquiticos y paro y voy esparzo y vuelvo y riego otro poquito en la caneca, eso se puede secar en unos 5 minutos. Entonces tienen que tener en cuenta que cuando las resinas de este tipo que son termoestables, cuando empiezan a reaccionar químicamente, el volumen concentrado acelera el tiempo de curado, perdón, de secado. Listo. Ahí hago un paréntesis, le esparcen arena. Listo. Le acaban de esparcir arena para hacerla antideslizante. Después barren como el exceso de arena y ya queda con la textura así como antideslizante. Listo. Les quería mostrar cómo, para que vieran cómo pueden trabajar con un concreto de esos. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando van a esparcir el concreto polimérico o la resina epóxica en el piso, tienen que lo que mezclaron, regarla inmediatamente sobre el piso. Si se demoran con ella mezclada en la caneca en 5 minutos puede secarse. ¿Listo? Entonces tienen que sí o sí regarla y después esparcirla con el rastrillo o con la llana o como lo quieran hacer. Es muy importante porque ya he tenido clientes que empezaron a trabajar resina para pisos, les pasa eso y le meten la culpa a la resina, ¿no? Tienen que entender que como es un proceso químico que reacciona con temperatura, sucede eso, listo. Se empieza a calentar más de la cuenta porque está acumulado en volumen y se acelera más el tiempo de secado. Entonces, en este caso, si tú lo riegas, te puede dar la media hora de trabajo. Listo. Si no lo riegas rápidamente, en la caneca en 5 minutos se te gela todo eso, eso empieza a echar humo impresionante porque el calor que gana es muchísimo y puede reventar la caneca, puede reventarse la resina, pasar un montón de cosas. Yo me pregunto, ¿dónde consigo los videos? En YouTube, hermano. Normalmente cuando yo busco un video que no tenga o que yo no haya hecho y lo quiero un tema específico, lo busco en inglés. Listo. En español, hermano, es súper complicado encontrar videos de procesos específicos. Si los buscas en inglés, haces la traducción del proceso. Por ejemplo, esto es concreto polimérico. Entonces, colócale Polymer Concrete y ahí te sale de un montón de videos. Listo. Si colocas de procesos de infusión, entonces colócalo en inglés y te salen muchos. En español casi no. Listo, casi no se encuentra. Por aquí me preguntan algo sobre marmolina. Hola, para realizar piezas en marmolina, ¿qué silicona puedo usar para los moldes? Puedes usar varias. De las que hemos tenido experiencia que duran bastante con marmolina, que es resina poliéster con carbonato de calcio normalmente. Listo. Que realmente debería ser con polvo de mármol molido, si se quiere llamar marmolina, pero lo hace mucho con carbonato de calcio. Entonces ahí usas una resina que se llama Molmax. Molmax 25 ha funcionado muy bien. Molmax 14 ha funcionado también muy bien. Y de las que son de platino, la Moldstar 15 también ha funcionado muy bien. Listo. Con las tres hemos tenido excelentes resultados. Listo. Mucha gente usa mucho la Molmax 25 porque es de las más económicas y funciona muy bien. El único pecado que tiene la Molmax 25 es que es de viscosidad muy alta. Listo, hace la viscosidad muy alta y hacer un molde en bloque atrapa mucho aire. Entonces queda con muchas burbujas el molde. Listo.
pero hay gente que lo trabaja así y ya aprendió a trabajarlo de esa manera. Y otra cosa es que hay gente que le gusta que seque más rápido y esta seca muy lento, pero hay acelerantes. Nosotros en aditivos para siliconas manejamos un montón. Manejamos acelerantes para que sequen más rápido, diluyentes para que queden más fluidas, tixotrópicos para que queden más tixotrópicas, colorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, manejamos muchas cosas para que sepan. Sí, yo he hecho por aquí, José Fernando me di cuenta que algunos videos que se han hecho, sí, yo tengo videos ya montados, por ejemplo, el último que hicimos fue no de Facebook Live, sino un video que hicimos que fue de un gel o una silicona en gel que nosotros manejamos y la estamos trabajando con una empresa para hacer sillines de moto. Listo, eso lo encuentran en el canal de YouTube de nosotros, en la página de Facebook de nosotros. Listo, tenemos ya varios videos que hemos hecho, demostraciones que hemos hecho y la idea es seguir haciendo esto. Listo, seguir haciendo los Facebook Live de varios temas, seguir haciendo videos para que la gente empiece a conocer pronto productos que no saben que nosotros tenemos o procesos que pueden hacer con otros productos. En el futuro vamos a mostrar las pistolas que tenemos que aplicar gel codes, las especialidades que manejamos. Listo. Listo. Por aquí me pregunta Joy Dowers, ¿tienen algún líquido que ayude a que se desmolde, que el desmolde sea mucho más fácil? Listo, ¿el desmolde de qué sobre qué? Listo, porque si tenemos muchos desmoldantes líquidos para ese fin. Si tú quieres que cuando yo, bueno, normalmente con un molde en silicona, pues son autodesmoldantes. Si yo hago una pieza en silicona, no necesito realmente un desmoldante. Pasa muchas veces que a pesar de que la silicona es autodesmoldante, eh, las piezas en algún punto del uso del molde comienzan a pegarse en el molde. Listo. Y eso se da porque el molde está empezando a desgastarse. Es por desgaste del molde. Listo. Si eso es lo que te está sucediendo, sí, normalmente, en Estados Unidos lo hacen mucho, usan desmoldante a pesar de que la silicona sea autodesmoldante para que dure más tiempo el molde y no se te peguen las piezas con el uso del molde, pues cuando se esté deteriorando el molde. El desmoldante puede ser el Universal Mold que nosotros manejamos o puede ser el Ease Release 205. Joana me ayuda ahí que me ha estado ayudando, me ayuda colocando los nombrecitos, porfa. El Universal Mold es uno que tiene en lata de aerosol, listo, y se aplica como una lata de aerosol, una capita delgadita, dejas que seque 5 minutos y listo. O el Ease Release 205, que el Ease Release 205 es especial, mucho más especial que el Universal, porque el Ease Release 205 está creado para cuando yo hago un molde cerrado y tengo que vaciar silicona con silicona, cuando va a ser la otra cara del molde, este evita que silicona con silicona se me pegue. Listo. El Universal Mold no te funciona en ese caso porque la silicona se inhibe con el Universal Mold. Entonces tienes que tenerlo presente. Cuando es silicona con silicona, siempre debes de usar Ease Release 205, que es líquido y no te crea una capa gruesa, entonces no queda, que cuando selles el molde queda muy bien sellado, no te filtra la resina. Listo, entonces ese es bastante chévere. Y también es líquido, listo. Ese líquido no lo vendemos en lata de aerosol porque no nos permitieron traerla porque contamina la capa de ozono porque tiene un gas especial, pero puedes trabajarlo líquido. Por acá está Joana compartiéndonos y Really 205, listo. Qué pena, yo conecto el computador. Listo, volví. Entonces, esos dos los puedes trabajar para desmoldar sobre silicona. Un secreto que es muy, muy, muy sencillo, muy práctico y muy funcional. Cuando trabajen con siliconas y tengan piezas, quieren sacar piezas en silicona para que el molde le dure mucho tiempo y no tengan que usar el desmoldante obligatoriamente, porque vean, cuando usted aplica desmoldante sobre el molde para vaciar una pieza espesa ahí,
¿qué va a salir untado de esmolante? Pues la pieza. Entonces, cuando la pieza sale untada de esmolante y son piezas que yo voy a pintar después de fabricarlas, pues la pintura no le va a pegar porque está untada de esmolante. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta que tienen que lavar las piezas para que, para quitarle el desmolante y para que la pintura les pegue. Entonces, eso es un proceso adicional. Entonces, yo a mucha gente le he recomendado y ha funcionado muy bien, que eso es algo que aprendí cuando fui a capacitarme en Smuron, y es usar talco de bebés. Listo, no sé si hay algunos videos de Smuron que ya muestran eso. Tú coges talco de bebés, que tiene que ser de bebés, sí. ¿Por qué? Porque es más fino. Listo. ¿Que tiene que ser Johnson? No, puede ser cualquier marca, pues. Listo, entonces básicamente cogen el molde, les polvorean talco de bebés, se lo regan por todas partes, le quitan el exceso, eso ya queda como una capita de talquito de encima y va a ser en resina. Listo. Y sale la pieza perfecta. El único inconveniente que esto crea es que si el molde es brillante, porque la pieza quiere ser brillante, pues el brillo se lo va a quitar. Listo, de resto no crea ningún otro inconveniente, no le cambia la textura, no le cambia absolutamente nada. Y eso va a hacer que el molde dure más tiempo, que no se peguen las piezas y que la resina entre más fácil al molde, entonces te rebaja las burbujas. Listo, entonces solamente esa pendejadita te hace una mejora sustancialmente en el uso del molde. Listo, pruébenlo y me confirman en futuro y verás que funciona muy bien. Eh, Cada vez que haya demasiado una pieza, espolvorean talco, sacuden el exceso y lo hacen. Pues si dejan ahí un exceso, pues le caen grumos y eso sí le daña la textura de la pieza, pero si lo sacuden bien, no va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, para las personas que sufren porque el molde empieza a pegarle piezas a futuro y no les importe que quede mate porque después las pintan y cosas así, usen talco de bebés. Listo. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Ya llevamos conversando más de una horita. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ahí ya les puse mi teléfono. Se los voy a mostrar aquí en pantalla otra vez. Yo lo busco por acá. Para los que tengan alguna inquietud o me escriban, que ese teléfono tiene WhatsApp, o me puedan llamar. Y con mucho gusto trataré de darle respuesta a sus inquietudes. Mira, por acá estaba. Se perdió, repitámoslo. Este es el Universal Mall, por aquí yo ahora nos había compartido el nombre. Si se basa concreto en el molde y se está pegando, ahí usas uno que es diferente. Julián me pregunta esto, que si yo baso concreto en moldes de silicona o en moldes de poliuretano también puede ser, en Vitaflex por ejemplo, tienes que usar uno que se llama eh, Aquacon. ¿Listo? El Aquacon se diluye con agua, se aplica una capa muy delgada, dicho como si fuera, puedes poner una pistola o en un spray muy delgada, no puedes dejar exceso porque te crea burbujas sobre el concreto y ya vacías. Eso mantiene lubricado el molde y evita que se te vayan pegando las piezas. ¿Listo? Entonces, si es concreto, usas el Aquacon, que también lo manejamos nosotros y se diluye con agua hasta 8 veces en agua, entonces rinde un montón. ¿Listo? Si yo me colabora colocando el nombre ahí, te lo agradezco. Por aquí me pregunta Joy Dower, ¿qué presentaciones manejamos de resinas epóxicas? Depende de la resina, pero básicamente manejamos desde eh, casi 2 kilos, que es 1,87 si no estoy mal, que es los gemelos. De ahí se salta a galón, que son casi 4 kilos. La de pisos la manejamos hasta 30 kilos. ¿Listo? Entonces manejamos presentaciones pequeñas, medianas y grandes. O sea, digamos que un kit, un galón y hasta 5 galones. ¿Listo? Va a depender de la resina epóxica que tú quieras, las presentaciones que tenemos. De la Epoxa K690, por ejemplo, manejamos 1,37 kilos, que es el kit pequeño, porque esa se mezcla en pesos. Esa no es en volumen, sino en pesos, sino que se mezcla 100 a 30. ¿Listo? 100 partes de resina por 30 partes de endurecedor. Y esa Epoxa K690 la manejamos también en galón, que trae, creo que trae 6 kilos, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Listo.
7 kilos. Entonces, 6,99 para ser más exacto. Listo, entonces va a depender de la resina epóxica, las presentaciones que manejamos, porque como no todas se mezclan de la misma manera y no todas tienen las mismas densidades, pues entonces algunas presentaciones cambian. Listo. Pero manejamos desde la presentación pequeña para aquellos clientes que son trabajos más caseros hasta presentaciones grandes para trabajos más industriales. Aquí les voy a compartir otra vez mi teléfono. Por aquí Joana también nos estaba respondiendo lo mismo, depende de las presentaciones. Muy bien, Joana, muchas gracias. Bueno, Joana me colabora ahí que tiene una pregunta que necesitan hacer pedido. Joana, si quieres, pásame tu teléfono o ponlo ahí y si tú me permites, lo publico y lo pongo ahí abierto para que la gente se pueda comunicar con ella. Ella está en Bogotá, eso es para los clientes que están en Bogotá. Eh, Nosotros tenemos un punto de venta en Bogotá también y si están en Bogotá, Joana lo puede atender con mucho gusto. Leonardo me pregunta, ¿hay pigmentos translúcidos para resina poliéster? Sí. Mira, los que estamos hablando ahorita para los epóxicos, que es el Soxtron y el Uvo y el Ignite, también te funcionan para poliéster. Listo, te funcionan para poliéster y te funcionan para poliuretano. Listo. Poliéster, nosotros tenemos unos pigmentos especiales para poliéster que son base poliéster. Esos pigmentos son más económicos que los otros porque pues, el poliéster es bastante económico realmente. Y básicamente esos pigmentos son menos concentrados porque el uso de los pigmentos de poliéster está más o menos entre el 8 al 10%. Listo. Si quieres que te quede un color translúcido, pues usas poquito pigmento de ese, pigmento poliéster, y usas poquito y el color que te queda translúcido, pero el tono te queda bajito. Si tú buscas un tono alto de un color intenso, un tono alto, pero translúcido, sí o sí, sea en cual sea la resina, epóxico, poliuretano o poliéster, debes de usar el Soxtron, que ya lo habíamos hablado por arriba si estás en ese momento, listo. Entonces el Soxtron te funciona también para poliéster. Joana por aquí nos coloca su contacto para los clientes en Bogotá que quieran tener saber algún precio, de mirar el tema de envíos y esto se pueden contactar por favor con Joana. Joana, muchas gracias ahí por la colaboración. Y ya les voy a colocar el de la sede de Medellín para que lo vean. Mientras tanto, vemos ese en Bogotá. ¿Alguna otra preguntita? Leonardo, mucho gusto, hermano. Eh, Recuerden que todo lo que sean inquietudes técnicas se comunican con mi teléfono, Esteban Rojas, listo. Y ya todo lo que sea comercial, de precios y cosas así, ya así es con las asesoras o con los teléfonos que estamos poniendo ahí. Listo. Y en la sede de Medellín, este es el teléfono. Ahí se pueden comunicar y mirar el tema de solicitud de pedidos o de precios de los pedidos, etc. Bueno, no, creo que ya hemos hablado bastante tiempito. Espero que la gente que se haya conectado les haya gustado el Facebook Live, que haremos y veo que tuvo una buena acogida hacer como el tema de preguntas y todo eso y poder responder. Repetir este formato que hicimos hoy, me parece chévere. Y eso da la oportunidad de que muchos clientes resuelvan sus inquietudes. Aquellas personas que deseen que nosotros los contactemos, listo, nos pueden dejar sus teléfonos y sus contactos y con mucho gusto los podemos llamar, listo. Tanto sea en Bogotá, sea en Cúcuta, sea en Medellín, sea en Barranquilla, sea donde sea, no hay lío, listo, los podemos contactar sin ningún problema y colaborarles en lo que necesitan. Bueno, por aquí Javier me hizo una preguntita que si vendemos el plástico líquido de Smurón. Sí, señor, eso es resina de poliuretano. Se conoce como plástico líquido, pero es resina de poliuretano y vendemos las referencias Smoothcast
y las tags. Esos dos, los tags son más industriales, los smoothcast son para piezas más decorativas y manejamos diferentes referencias, ¿listo? Porque vienen durezas diferentes, resistencia al impacto diferentes, colores diferentes. Entonces manejamos, por ejemplo, el Smoothcast 300, el 320, el 325, el Onyx, manejamos el 65D, manejamos muchos, listo. Si tú tienes una particularidad que quieres hacer con él, comunícate conmigo o si quieres dame tu contacto y yo te llamo luego y te digo cuál de todos los que tenemos sería funcional para lo que quieres hacer. Pero sí, manejamos esos plásticos líquidos. Bueno, no, gracias a ustedes. Sebastián, muchas gracias también. Espero que te haya gustado bastante. Eh, Joy Dowers también, muchas gracias por asistir. Nos vemos en una próxima, el viernes vamos a tener a la misma hora y en el mismo lugar otro Facebook Live. Lo vamos a hacer sobre GRC o GFRC, que es concreto reforzado con fibra de vidrio. Y espero que se conecten y que lo disfruten. Listo, entonces recuerden, quédense en casa y nos estamos viendo en una próxima. Saludos.